Muchas gracias, presidenta. Yo quiero, en primer término, destacar la generosidad del senador Esteban Burlich, que es el vicepresidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que me permita a mí exponer en este recinto un trabajo que hicimos con varios senadores a los efectos de mejorar este proyecto en debate, que no los nombro a los senadores porque no quiero olvidarme de ninguno. Dicho esto, señora presidenta, quiero decirles de que tenemos plena conciencia de que este es un proyecto que ha recibido amplio debate y amplio consenso en la media sanción. Y en ese marco quiero decirles que nosotros vamos a acompañar en general y también vamos a acompañar en particular, a excepción de 3 artículos que queremos proponer modificaciones que entendemos pueden ser superadoras. Para explicar el proyecto yo he agrupado distintos artículos conformando escenarios o capítulos. El primero de ellos tiene que ver con el manejo del fondo. Y aquí voy a enumerar, comprende al artículo primero, que tiene que ver con las disposiciones generales, el artículo segundo, que hace un cambio sustancial en la ley, en el artículo 28 de la ley 27.260, en resguardo de los activos del fondo, y que a partir de ahora se tendrá que manejar el sistema previsional con los aportes patronales, con los impuestos, con su partida específica y con lo que pueda recibir del presupuesto nacional, haciendo por supuesto una advertencia en la misma dirección que lo hizo el senador Lovera. El gran desafío que tenemos hacia adelante es el crecimiento de la economía. El artículo tercero establece una prórroga que obviamente compartimos para que de alguna manera podamos, a través del Fondo de Garantía, hacer inversiones estratégicas. El artículo cuarto establece una excepción para este ejercicio, el año 2020, para que el Ministerio de Economía, en el marco de la pandemia, pueda de alguna manera tener alguna ocupación excepcional. También lo compartimos porque entendemos que el producto de la pandemia ha hecho que tengamos que tener algunas cuestiones excepcionales. Y el artículo quinto establece la manera como se deben capitalizar o vender los bonos, es decir, establece que se deben vender al valor técnico. Es decir, en este primer escenario, del artículo primero al quinto, nosotros acompañamos y lo vamos a votar positivamente. El segundo escenario tiene que ver con el artículo que va del artículo 22 al artículo 27 del proyecto. Y aquí quiero simplemente detenerme en el artículo 24, que crea el Fondo de Afectación Específica a partir de la designación que se puedan hacer de funcionarios públicos en algunas de las empresas en que el fondo puedan tener acciones, y obviamente compartimos. El resto de los artículos, el 22, el 23, el 24, el 25 y el 27, son prácticamente de forma y de instrumentación de los mecanismos de este capítulo, y obviamente también compartimos y lo vamos a acompañar positivamente. El tercer escenario tiene que ver con la reprogramación de las deudas. Y aquí quiero primero hablar del artículo 11 del capítulo sexto de los créditos del ANSES. Creo que esta es una gran medida, porque acá lo que se hace de alguna manera es tenderle una mano a los que menos tienen y fundamentalmente a aquellos que están endeudados con el ANSES. Estoy hablando de la asignación universal por hijo, estoy hablando de nuestros jubilados y del resto de nuestros programas sociales que pudieron tener la necesidad de alguna asistencia crediticia que le dio el ANSES. Y entonces aquí en este artículo lo que se hace es la no capitalización de los intereses y se hace una reprogramación de deuda muy interesante y que obviamente compartimos y que también lo vamos a acompañar y lo vamos a votar positivamente. El otro artículo que conforma este esquema de la reprogramación de la deuda tiene que ver con el artículo octavo. Y aquí quiero detenerme, porque este tiene origen en la reparación histórica, en aquella decisión importante que tomó el gobierno anterior de devolver el 15% de coparticipación a las provincias,
para fortalecer el federalismo y para que muchas de las provincias que tenían problemas económicos terminen teniendo equilibrios presupuestarios. Y en ese marco también se ha asignado la posibilidad de dar créditos a través del Fondo de Garantía. Créditos que se dieron en el 2016 y en el 2017 y que vencen en el 2020 y en el 2021, que son las cuestiones de los vencimientos en cuestión y que obviamente se están tratando en este artículo 8. Ahora, de la misma forma que se ha manifestado el senador Lovera, pero yo quiero decirle que creo que en este caso el gobierno nacional debiera hacer un esfuerzo mayor para ayudar a nuestros gobernadores y a nuestros intendentes, que si bien no están en esta ley, pero seguramente que si los gobernadores reprograman bien su deuda pública, también podrán ayudar a nuestros intendentes. Y esto tiene que ver con pedirle un esfuerzo al gobierno federal, que tiene instrumentos que muchas veces nuestros gobernadores y nuestros intendentes no lo tienen, como por ejemplo el tema de los impuestos que no son coparticipables o la propia emisión monetaria en el marco de la emergencia. Es por eso que nosotros queremos aquí hacer una propuesta en relación a mejorar la tasa, pidiéndole al gobierno federal si puede subsidiar una parte de la tasa para que la tasa no sea mayor al 15% y también si pueden ampliar el plazo. Y yo quiero, señora Presidente, si usted me permite, brevemente, para que quede en la versión taquigráfica, que me permita leer cuál es la propuesta que tenemos en relación a este artículo. En el punto 4, después del párrafo de aquellas que en el futuro se la sustituya, nosotros queremos agregar menos el subsidio otorgado por el Tesoro Nacional para que la tasa resultante neta alcance el 15% anual vencido. Y sigue, los intereses serán pagaderos íntegramente al vencimiento, que es lo que está establecido en el proyecto en mención. Y después en el párrafo que se inicia con los acuerdos de refinanciación deberán incluir una opción de conversión del capital adeudado a un bono con vencimiento a mediano plazo. Nosotros queremos agregar, el plazo del bono no podrá ser inferior a 7 años. Los intereses del bono se pagarán semestralmente y se calcularán con la tasa Badlar, bancos privados, menos el subsidio otorgado por el Tesoro Nacional para que la tasa resultante neta alcance el 15% anual vencida. Este es el aporte que queremos hacer y que queremos pedirle un esfuerzo al gobierno nacional para que ayude a nuestros gobernadores. Dicho esto, voy a entrar al último escenario, al que tiene que ver con las inversiones estratégicas. Y que aquí obviamente hay varios artículos. El artículo 6, que estamos de acuerdo, el artículo 7, que estamos de acuerdo, el artículo 12 al 20 y el artículo 21, que aquí me quiero quedar un ratito porque realmente es muy importante y que hay que destacar la posibilidad de la creación de un fondo fiduciario público de más de 100.000 millones de pesos, que además en este artículo, el artículo 21, establece un lineamiento que me parece que hay que destacar, que ese fondo tiene que garantizar una rentabilidad, que esa inversión de los 100.000 millones que se crean en ese fondo público tienen que tener una rentabilidad. Por supuesto que nos parece una medida responsable y que la queremos acompañar. Y ahora también queremos, en el caso del artículo 15, donde crea un comité ejecutivo que tiene representación el Ministerio de Economía y que tiene representación legislativa a través de diputados y senadores, a nosotros nos parece conveniente que en ese escenario, porque la actividad económica se genera en las provincias argentinas, de donde venimos nosotros, o de nuestros pueblos y ciudades donde están gobernando nuestros intendentes, y nos parece apropiado, señora presidenta, que se pueda agregar en ese comité ejecutivo la representación de los gobernadores y la representación de nuestros intendentes. Es por eso que quiero que usted me permita leer cuál sería el agregado para que 20 también segundos quede le constancia. quedan. 15 Que segundos le ya quedan. termino. Para que quede constancia en la versión taquigráfica y que es que la representación de las provincias se haga vía
la Secretaría General del Consejo Federal de Inversiones para que los gobernadores designen quiénes son los que lo van a representar y puedan tener participación en el mismo, de la misma manera que los intendentes a través de la Federación Argentina de Municipios. Y finalmente, queremos, señora Presidente, hacer un agregado en el artículo 17 para establecer con más claridad cuáles son los criterios que nosotros pensamos deberían estar en las inversiones estratégicas, que tienen que ver con el concepto de regionalización y con el concepto fundamentalmente de las pymes y de las ciencias y la técnica. Gracias, señora Presidenta.